Muy buenos días, familia MSI Frontera. Este es nuestro audio devocional del día de hoy. Soy el pastor Jesús Nájera. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermanos? Aquellos que aceptan el ser guiados por parte de Dios, aquellos que aceptan la soberanía de Dios en sus vidas. Es fácil identificar a alguien que es un hijo de Dios y alguien que pretende ser hijo de Dios. Alguien que pretende ser hijo de Dios es aquel que va a la iglesia, que va a un servicio familiar del domingo, que va a una comunidad cristiana, que va a eventos cristianos, pero se goza en ese momento. Pero cuando sale de la iglesia, cuando sale de una comunidad familiar cristiana, cuando sale de un evento cristiano, no hay un cambio, vuelve a hacer las cosas como era antes de llegar ahí. No acepta que la palabra de Dios empiece a transformar su vida, no acepta que el Espíritu de Dios guíe su vida. Ese no es un hijo de Dios, ese es alguien que pretende ser hijo de Dios, que pretende aceptar la soberanía con Dios, pero solamente cuando hay alguien más al lado de él, pero solo cuando él se encuentra solo con personas que no conocen de Dios, deja a un lado la soberanía de Dios, deja a un lado el título de hijo de Dios. Ese es alguien que pretende ser hijo de Dios o que se cree hijo de Dios. Pero alguien que es un hijo de Dios realmente es íntegro en todo lo que hace. Él acepta la soberanía de Dios en las cosas buenas y en las cosas malas. Él acepta la soberanía de Dios aún sin estar presente personas que sean cristianas en el mundo donde no hay alguien que conoce de Cristo. Él se comporta como un hijo de Dios. Aún sus pensamientos los sujeta ante la soberanía de Dios. Ese es un hijo de Dios. Alguien que no vive de apariencia. Alguien que no cree sino que es hijo de Dios. Alguien que dice: Señor, tu espíritu quiero que guíe mi vida. Y que se somete a ella, que cuando la palabra le dice: ama a tu hermano, aunque tu hermano te esté lastimando, tú tienes que amarlo. Cuando la palabra te dice: honra a tu padre y a tu madre, aunque tu padre y tu madre no hayan sido buenos, tú tienes que amarlo. Ese es un hijo de Dios, alguien que hace todo lo contrario a sus pensamientos y a sus concupiscencias. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa es una realidad. Todos los hijos de Dios, todos los que son hijos de Dios, saben que las condiciones buenas o malas que estemos viviendo tienen un propósito de Dios, y siempre oramos diciendo: Señor, enséñame cuál es tu propósito en este proceso. ¿Cuán más difícil el proceso puede ser cuando un pariente muere, cuando un hijo muere, cuando un papá muere y es llamado a la presencia de Dios? Muchos no conocemos o no entendemos en ese momento, tal vez por el dolor, tal vez por la desesperanza, por las condiciones por las cuales partieron, y decimos: Señor, ¿por qué has hecho esto? Y es válido decir eso, pero también es válido reconocer y decir: Señor, perdóname, yo sé que tú tienes un propósito, yo sé que tú ya lo llamaste a tu presencia y que Él está ahí. Ese es un hijo de Dios, saber que la soberanía de Dios, aún en las cosas que nosotros amamos, Él tiene un control a un propósito mayor que nosotros no podemos entender. Pablo le explicaba muy bien esto a los cristianos que se encontraban en Roma. Le decía: no se preocupen, no se aflijan de las cosas. Dios tiene un propósito para todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y hermano, tú y yo hemos sido llamados al propósito de Dios. Entonces, todo lo que nos pase, dile a Dios: enséñame qué quieres hablarme a través de esto. Enséñame cuál es el objetivo de estar pasando eso. Y sé que Dios te contestará. Sé que Dios te dará palabra para salir adelante. Y hermano, seamos hijos de Dios y no seamos que creemos ser hijos de Dios. Dios me los bendiga. MSI Frontera.